vamos a presentar el siguiente ejercicio que dice, sea f una función que satisface f derivada de x igual a e a la f de x más 3x al cuadrado con f en 1 igual a 0, halla el polinomio Taylor de orden 3 de f en x0 igual a 1. Para resolver este ejercicio vamos a necesitar saber cómo se resuelve el polinomio de Taylor de orden 3, el cual dice, polinomio de Taylor de orden 3 de x es igual a f en 1 más f derivada en 1 por x menos 1 más f segunda en 1 sobre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado más f tercera en 1 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Bueno, como el enunciado nos dice que el polinomio es de orden 3, vamos a tener que derivar 3 veces a la función, pero en este caso, como ya nos da el dato de la primera derivada, vamos a reemplazar las x en 1, ya que x sub 0 es igual a 1. Entonces nos queda f' en 1 es igual a e a la f en 1 más 3 por 1 al cuadrado. Sabemos por dato del enunciado que f en 1 es igual a 0, entonces queda e a la 0, que es 1, más 3 por 1, que es 3, y eso nos da 4. Ahora vamos a derivar por segunda vez, y aplicando la regla de la cadena y de la suma, nos queda e a la f de x por f' de x más 6x. A esa segunda derivada la vamos a reemplazar nuevamente en 1, entonces nos queda e a la f en 1 por f' en 1 más 6 por 1. Entonces, nuevamente sabemos que por dato del enunciado, f en 1 es igual a 0, entonces queda e a la 0, que es 1, f' en 1, que como ya habíamos resuelto, nos dio 4, y 6 por 1, entonces eso nos da 10. Por último, vamos a derivar por tercera vez, y aplicando la regla de la cadena, la del producto y la de la suma, nos va a quedar como que la derivada tercera en x es igual a e a la f de x por f' de x, todo eso por f' de x más e a la f de x por f segunda en x más 6. Para que se acuerden qué es la regla del producto, es el primer término derivado por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por el segundo derivado. Nuevamente reemplazamos a esta función derivada en 1 y nos va a quedar e a la f en 1 por f' en 1 por f' en 1 más e a la f de 1 por f segunda en 1 más 6. Reemplazando en los valores que tenemos que reemplazar, nos queda que todo eso nos da 32. Con el resultado de la función y sus derivadas, reemplazamos en el polinomio de Taylor, que f en 1 nos queda 0, f derivada de 1 nos queda 4, f segunda de 1 nos queda 10, f tercera de 1 nos queda 32. Entonces el polinomio de Taylor nos queda resuelto que 0 más 4 por x menos 1 más 10 sobre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado más 32 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Entonces simplificando nos queda que 4 por x menos 1 más 5 por x menos 1 al cuadrado más 16 sobre 3 por x menos 1 al cubo. Y así queda resuelto nuestro polinomio de Taylor.